Oseas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a continuar con esta serie que iniciamos la semana pasada, el Dios fiel ante infieles. Es el tema número 2 de esta serie, y este tema se va a titular Misericordia y Matrimonio. Misericordia y matrimonio. Vamos a estar viendo, hermanos, que el ser humano tiene algo en concreto. El ser humano piensa que la excepción es la regla, y eso está mal. O sea, hay cosas que hay normas de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Hasta en las empresas hay normas de calidad y de procesamiento y de empaquetamiento y de almacenamiento. Pero a veces hay ciertas excepciones. ¿Por qué? Bueno, sobrecalentamiento, falta de tal vez de algún material que siempre se utiliza. Entonces se hacen algunas excepciones en el proceso, pero eso no es la regla. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso no es la regla. Lo mismo pasa en los cristianos, ¿no? Es que yo encontré a cierto hombre, cierta mujer que se casó con uno del mundo y se convirtió. Sí, hay ciertas excepciones, pero esa no es la regla. No es que alguien se convirtió yendo a un campamento cristiano. Bueno, ciertas personas se convierten así, pero esa no es la regla para que alguien se convierta. O sea, Dios actúa de maneras sobrenaturales como Él quiere. Entonces, al punto al que voy es que, hermanos, muchos leen esta historia y dicen, ya ves, yo por eso no me caso. O sea, hermanos, vamos a ponerlo así, y hay que ser honestos. Cuando tú te casas, ¿hay riesgo de que haya infidelidad? Pues sí, porque los dos son imperfectos. Esa es una realidad, O sea, no estamos engañando a nadie. Todos, hermanos, todos, sin excepción, tenemos ese potencial de ir hacia ese pecado. Todos. O sea, si tú dices, no, a mí no me afecta eso, y que sabes, no, es que no has sido tentado o no te has descuidado en esa área. Pero como siempre les he dicho a ciertas personas, aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes. Vas a ver que sí puedes. O sea, aléjate de Cristo y vas a ver que sí. Que vas a hacer cosas que tú decías, no, yo nunca haría eso. Aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes. Entonces, hermanos, la excepción no es la regla. En este caso, vamos a ver, hermanos, vamos a hoy a adentrarnos un poco en el matrimonio según la Biblia. ¿Y por qué Dios utiliza el matrimonio como una enseñanza al pueblo y en contraparte a nosotros? Dice ahí, palabra de Jehová, que vino a Oseas, hijos de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Bien, hermanos, continuamos con nuestro análisis de este profeta, que al analizar lo que Dios le pidió es algo difícil. Imagínate tú ir a un matrimonio donde sabes cómo va a acabar. Pero como lo hemos hablado, hermanos, en la sesión pasada, es que cuando Dios nos ha hablado por otros medios, lo último es hablarnos con sucesos de la vida diaria, para que reflexionemos sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sin duda, hermanos, el matrimonio dentro de Israel era muy común. Es decir, se veía con demasiada frecuencia dentro de la nación y era algo que se tenía que tomar muy en serio. Oseas no es el único profeta bíblico en describir a Dios y a Israel en términos del matrimonio. Jeremías capítulo 3, verso 6. Voy a leer este pasaje en la versión traducción viviente. Jeremías capítulo 3, verso número 6.
Lo voy a leer en traducción viviente ese pasaje. Dice: durante el reinado de Josías, el Señor me dijo: ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses. Ese es el adulterio. El adulterio es: yo me comprometí con Dios y cuando hay ciertas situaciones, yo busco otros dioses. Eso es adulterar espiritualmente. Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y su deslealtad, y su desleal Judá, hermana, lo observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor. Y ahora ella también se ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a otros ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Veamos, hermanos, la degradación que empieza a haber cuando un pueblo o una persona cambia a Dios por otras cosas. ¿Qué empieza a haber? Corrupción. Corrupción. O sea, las cosas que para él antes eran sagradas, eran buenas, eran algo sin excepción, ahora tiene tonos grises. Como que no es tan bueno para mí, como que, ay, no, exageran. O sea, yo he conocido otras cosas que ellos no conocen, según ellos. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón. Recordemos, hermanos, que el último rey del reino del sur fue Josías. Josías trató con todo su corazón de volver al pueblo a Dios. ¿Se acuerdan que Josías fue el rey que encontró la ley entre los escombros y que entonces leyeron delante de él la ley y entonces él se compungió y mandaron a traer una profeta y la profeta les dijo que sí, que efectivamente Dios iba a castigarlos, pero por cuanto se humillaron, no iba a ser en sus días? Pero ¿qué pasó? El pueblo no volvió de todo corazón. No volvió de todo corazón. Solo fingió estar apenada, dice ahí. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor me dijo: hasta la infiel Israel es menos culpable que la traidora Judá. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor: oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que has cometido adulterio contra Él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Regresen a casa, ustedes, hijos descarriados, dice el Señor, porque yo soy su amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, 1 de esta ciudad y 2 de aquella familia, y de todo lugar donde estén esparcidos. Y les daré pastos conforme a mi propio corazón, que los guiará con conocimiento y entendimiento. Cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor, ya no desearán más los viejos tiempos. Cuando poseían el arca del pacto del Señor, no extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. En aquel día Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Rey. Ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. En aquellos días la gente de Judá y la gente de Israel no volverán juntas del destierro del norte. Regresarán a la tierra que les di a sus antepasados como herencia perpetua. Veamos cómo Dios, hermanos, habla de Israel con sus dos partes, Israel y Judá. Por esta razón Israel recibió de Dios carta de divorcio. Y Judá hizo lo mismo, hermanos, fornicando con la piedra y con el leño. El adulterio, hermanos, en el que ha caído el pueblo de Dios, consiste en la adoración de los dioses cananeos, descrita por varios profetas como rebelión contra el Señor, es decir, apostasía. Apostasía. Entonces, hermanos, vamos a
Vamos a adentrarnos un poco en el pasaje que estamos yendo como al principio. Oseas 1:2. Oseas 1:2. El principio, dice, de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Hay mucha discusión de a qué se refiere con mujer fornicaria. Voy a dar las dos posturas que hay con respecto a este pasaje. Una es que es una mujer que traicionó después de haberse casado. Muchos piensan que así es, o sea que Oseas se casó con una mujer normalmente y esa mujer fue infiel. Y la segunda teoría que se tiene, es que es una mujer que es fornicaria y es redimida por el profeta. Muchos apoyan esta segunda. Cuando analizamos la historia de Israel, nos vamos más por la segunda, ya que si ponemos en la ecuación que prostituta es un símbolo de idolatría e infidelidad a Dios, Israel cumple los requisitos así. Por decir, en Josué capítulo 24, versículo 1, vemos el discurso de despedida de Josué. Y dice ahí, Josué capítulo 24, verso 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Eran fornicarios, hablando espiritualmente. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje a toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová, y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dios llamó a Israel en la idolatría y Él se casó con ellos en el monte Sinaí haciendo un pacto. El matrimonio es un pacto, no es un acuerdo, no es una sociedad donde vamos a dar 50 y 50, ¿verdad? Como hoy piensan, que, yo doy 50 de mi salario y tú ¿qué vas a dar? Eso no es el matrimonio. El matrimonio es un pacto donde dos cuerpos, dos mentes, dos emociones se van a unir. ¿Para qué? Para servir a Dios. No es para hacerse feliz, voy a buscar hacerse feliz, no. El hacer la voluntad de Dios implica eso. Implica. ¿Ok? Cuando Israel se casó con Dios, fue en el monte Sinaí, porque allí hicieron un pacto. Y tenemos un canto que dice, ¿no? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Luego se afligió por ellos cuando lo abandonaron, por los falsos dioses de la tierra de Canaán. Ahí tenemos a las imágenes de Acera, a los Baales, a Moloc. Al igual que Gomer, Israel comenzó como una idólatra, se casó con Jehová y finalmente volvió a la idolatría. Por eso, hermanos, es algo donde hay mucha discusión, porque estaríamos diciendo que Dios le está diciendo al profeta que lo va a engañar tarde o temprano. Tarde o temprano. Levítico 21, versículo 6. Levítico 21, versículo 6. Entonces, hermanos, pensar en el matrimonio es pensar más allá de casarme con alguien que me gusta. Es pensar servir a Dios. Es pensar que cuando Dios dice que ames a tu prójimo, el primer prójimo que tienes es tu esposa, es tu esposo. Quien te va a conocer de verdad, es quien vive contigo. Porque es en tu casa donde te quitas la máscara. Aquí puedes traer máscara y puedes parecer lo más espiritual que tú quieras. Es en tu casa y con quien vives quien te conoce de verdad quién eres. Y ahí entra el amor. Por eso dice la palabra,
el amor cubre multitud de pecados. Y no significa que el amor, pégame todo lo que quieras. Y, total, yo te perdono en el nombre de Dios. No es cierto. El amor quiere decir, hermanos, que cubre multitud de pecados, es que el amor siempre busca edificar. Siempre busca edificar. Siempre busca que las cosas caminen conforme a lo que Dios dice. Conforme a lo que Dios dice. Dice ahí, estamos hablando aquí respecto a los sacerdotes. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán. ¿Quién? El sacerdote no se podía casar con una ramera o con alguien que fuese adúltera. O dice, ni con mujer repudiada, o sea, divorciada. No se podía casar con una divorciada. Porque el sacerdote es santo a su Dios. Este mandamiento es solo para los sacerdotes, pero aprendemos varias cosas que debo mencionar. Número 1, el sacerdocio levítico era hereditario. Obviamente, o sea, los hijos de Aarón heredaron el sacerdote y después sus nietos heredaron el sacerdocio. La esposa del sacerdote era la madre de otros sacerdotes. Tenerla como una ramera o como una idólatra sería manchar lo que seguía del sacerdocio, el cual era un oficio sagrado. El sacerdocio debía elevarse y no despreciarse. Casarse con una ramera o con una divorciada era demeritar el llamado que Dios le había hecho. Número 2. Algo que damos por sentado, ¿no? Es que los sacerdotes se casaban. No a nada del celibato y no, hermanos. Se da por hecho que si Dios manda ese mandato es porque los sacerdotes pues se casaban. Número 3. Otro punto que debemos analizar de este mandamiento que Dios da. El sacerdote tenía que ser prudente en la selección de su compañera. No tenía que buscar la perfección. Tenía que buscar ¿qué? La comunión con Dios. No es que busques a alguien perfecto y alguien como tú. No. Es que busques, o el sacerdote debería buscar a alguien que siguiera lo mismo que él. ¿Dónde aplica esto Pablo? El yugo desigual. Cuando tú te unes en yugo desigual, tú estás despreciando el llamado como hijo de Dios que Dios te ha hecho. Despreciando la unción del Espíritu que Dios ha puesto en ti. Profanando lo que tú dices saber de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Quién va a pagar las consecuencias? Tus generaciones van a pagar las consecuencias. Tus hijos y tus nietos van a pagar las consecuencias. Y si el sacerdote se volvía secular y profano, ¿qué esperanza había para el pueblo? La historia de Israel es muy triste, porque en lugar de elevar al pueblo, los sacerdotes se bajaban al nivel del pueblo en su desobediencia. Y de esta manera el pueblo andaba como ovejas que no tienen pastor. Otro punto de este mandamiento que Dios manda al sacerdocio. La esposa de Cristo, que es la iglesia, debe ser sin mancha y sin arruga. Tened en cuenta, hermanos, cuando tú te casas, no es solamente el punto de hacer una fiesta, no, tienes que entender que es una representación de algo que va a suceder después. ¿Dónde?
en los cielos. La iglesia se va a casar con Cristo. Y fíjate, Cristo es el novio perfecto. Cristo es el novio perfecto. Y aún así, ¿cómo es la iglesia? Infiel. O sea, te das cuenta que no es porque es que él no es perfecto, él no es lo que yo esperaba. No, hermanos. O sea, ten en cuenta, la iglesia tiene al novio perfecto, que la ama, que la sustenta, que la cuida, que la viste, que siempre está para ella, que nunca duerme, que nunca descansa, que nunca se le olvida algo. Y aún así la iglesia es infiel. Entonces no se trata, hermanos, de quién es Él, se trata de quién soy yo. De eso se trata. ¿Quién soy yo? Entonces, al llegar al profeta Oseas, no podemos evitar el tratar con los problemas y hechos de la vida, porque esa es una historia que está tras los titulares de la profecía de Oseas. No es una historia hermosa, hermanos, pero debemos entenderla si vamos a entender el mensaje de Oseas. Y esta historia que está detrás de la profecía de Oseas es la tragedia de un hogar roto, un hogar destruido. Tenemos en este libro la experiencia personal de Oseas y ese es el trasfondo de su mensaje. Él sale de un hogar roto, de un hogar destruido, para hablar a la nación con un corazón que está bastante quebrado. Él sabía exactamente cómo se sentía Dios, porque así era como él se sentía. ¿Cómo? Traicionado. El hogar hoy, hermanos, es el bloque de construcción. Es esa parte básica de la sociedad. Un edificio se conoce por los ladrillos que lleva. El color del edificio lo determina cada uno de los ladrillos. El carácter del edificio lo determina el carácter de los ladrillos que lleva. Hermanos, ninguna nación hoy es más fuerte que lo que son los hogares que la conforman. ¿Por qué crees que hoy el enemigo tanto ataca a la familia? Hermanos, si hoy atacaran el país de España, España no tiene suficiente ejército. ¿Sabes por qué? Porque hoy, como la masculinidad es símbolo de maldad, España no tiene suficiente ejército para evitar una invasión. ¿Y eso quién lo ha provocado? La ideología de género. Porque hoy la ideología de género te mete en la mente que ser hombre, actuar como hombre, es malo. El hogar, hermanos, determina el color y la tez de la sociedad. Es el hogar lo que revela hoy la fuerza de cualquier nación o de cualquier pueblo. El hogar. El hogar, hermanos, es la cadena que sostiene unida una nación. A lo ancho y a lo largo de nuestros países, por las calles y las avenidas, hay eslabones de esta cadena. Y la cadena sale a las carreteras, a los caminos de la vida, y ninguna cadena es más fuerte que su más débil eslabón, que es un hogar olvidado. El hogar, hermanos, es donde vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es en el hogar donde somos nosotros mismos. Nos vestimos físicamente y psicológicamente cuando salimos. A veces, hermanos, nos arreglamos bastante bien cuando vamos a atravesar la puerta del frente y salimos a la calle, pero es dentro de las paredes del hogar donde nos quitamos nuestra máscara y somos en realidad nosotros mismos. Y Dios, hermanos, se ha movido y ha tenido mucho que decir en cuanto a aquello que es el baluarte del hogar, es decir, el matrimonio. Dios ha dado más atención a la institución del matrimonio que lo que ha dado a cualquier otra institución que hay en este mundo. La sociedad nunca hizo el matrimonio. No es algo que el hombre inventó. No, hermanos. La sociedad encontró el matrimonio. Dios fue quien hizo el matrimonio. Él fue quien lo dio a la humanidad y el matrimonio descansa sobre la palabra de Dios. No es algo que inventes, no es algo que le eches ganas, no. Es algo que debes buscar
su sostén y su fundamento en las Escrituras. Mateo 19:4. Yo entiendo que hay psicólogos matrimoniales, pero hermanos, la mayoría de esos psicólogos matrimoniales no saben qué hacer con el suyo. Dan consejos a otros, deberían ser así, deberían hacer esto, pero vas a su vida de ellos, se han divorciado 2 veces, viven solos, amargados, en depresión, pero tratan de así aconsejar a otros de cómo deben llevar su matrimonio. Hermanos, el mejor consejero del matrimonio son las Escrituras. No hay otro lugar donde tú puedas ir a buscar qué debo de hacer yo como hombre, qué debo de hacer yo como mujer. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él lo que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, el matrimonio es más que meramente un contrato legal. Es más que un arreglo económico. Es más que solo una unión de 2 seres que se aman mutuamente. Es mucho más que eso. O sea, no nos vamos a casar simplemente porque nos queremos. Tenemos que ver más allá. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio, hermanos, descansa sobre su más alta autoridad. Hoy muchos jóvenes creen que todo lo que se necesita para casarse es tener un certificado del juzgado y un predicador. Y entonces ya todo está arreglado. Si el matrimonio va a ser un éxito, hermanos, necesitamos tener a Dios. Necesitamos tener a Dios. Dios tendrá que hacerlo. De otro modo, ese matrimonio está encaminado al fracaso. Irá a pique. El matrimonio, hermanos, habla de una relación cercana y santa, la cual Dios inicia y Dios termina. ¿Por qué? Porque el matrimonio termina cuando alguno de los dos fallece. Es Dios quien termina. Y vean cómo es esto, hermanos, que vean estos pasajes que Dios dice. Lo voy a leer rápidamente. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, serán muertos. ¿Saben cómo trata Dios el pacto matrimonial? Que es hasta que te debes morir. Hoy la ley no juzga eso. O sea, hoy no es un delito caer en adulterio. No es un delito. Después se desencadenan otras cosas. Pero para Dios sí es grave. Deuteronomio 22:20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la mujer, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. La casa de Oseas, hermanos, se convirtió en una isla desierta en medio de un mar de críticas. Oseas se volvió el objeto de burlas, de críticas y de ser señalado como lo que no debes de ser. Y eso es lo que Dios recibía. Claro, pues no que Jehová es tu Dios. Israel, no que Jehová es tu Dios. Entonces, ¿por qué tienes becerros ahí? Por fin decídete, ¿quién es tu Dios? ¿Jehová o Baal? ¿Cuál es tu Dios? Era una sala, la casa de Oseas era una sala de aislamiento de la sociedad local. Un caso de lepra en un hogar no habría roto el contacto más efectivamente que esto que había ocurrido. Imaginémonos este hombre casándose con esta mujer y luego vinieron los hijos. Y vean lo que dice Eclesiastés 9:9, hermanos. Este pasaje es un pasaje que a veces olvidamos, pero vean lo que dice
Eclesiastés 9:9. Dice, goza de la vida con la mujer que amas. Sí, hermanos, el matrimonio no es solamente trabajar y a ver cómo le hacemos, ¿no, hermanos? También debe tener esos momentos en que estás con tu esposa y gozas de la vida. Y gozar de la vida no es viajar, ¿eh? Gozar de la vida es pasar momentos juntos. Por eso les digo, hermanos, muchas veces se hacen las cosas al revés. De novios, toda la semana quieren estar juntos, ¿va? Toda la semana. De novios, a muchos lugares viajan y se sacan fotos y que subieron al globo aerostático y se fueron a no sé dónde. Y de casados, ni se topan. ¿Cuál gozar de la vida con la mujer que amas? ¿Ven cómo es el ser humano? Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. ¿Por qué dice de tu vanidad? Recuerden que el libro de Eclesiastés es un libro que Salomón escribió siendo viejo. Y el punto de vanidad no es decir nada importa, no es eso, sino el punto de vanidad es disfruta porque la vida es muy corta. La vida es muy corta. Cuando te des cuenta, se casaron 20, 30 años y de pronto te vas a dar cuenta que tienen 50. Y la vida se ha ido. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. Y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Lo voy a leer en traducción viviente ese pasaje. Dice, vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado debajo del sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Hermanos, ¿tú quieres tener más? ¿Hombres quieren tener más? Les voy a decir la fórmula de tener más. Comparte con tu esposa. Esa es la fórmula. Parece contradictorio, ¿va? Porque no, o sea, si yo quiero tener más hay que acumular. Tengo que guardar, tengo que decirle, no, mira, tú ten 100 pesitos y a ver cómo lo haces. No. Voy a decir la fórmula para que tengas más, que Dios te dé más. Comparte con ella. Comparte con ella. Porque son ambos. Son ambos. Y Dios te va a dar más, ¿sabes por qué? Porque Dios ahí está dándole a tu corazón ese deseo de no tener avaricia. Dios no te puede dar si eres avaricioso. No te puede dar más. Y si con el próximo que tienes, que es tu esposa, no sabes compartir, tú no vas a recibir más de Dios. ¿Por qué? No estás listo para eso. No, es que pasó, yo le comparto a mi mamá, le comparto, ahí yo sí soy muy dadivoso, tu responsabilidad primera es tu esposa. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Obviamente hay excepciones, pero la excepción no es la regla. Hay excepciones y la palabra de Dios lo dice. Sí, obviamente si eres el único hijo y tu mamá depende de ti, pues sí, ahí se ve otro tipo de amor. Sí, porque pues, hay que compartir intimidad. ¿Y si está enferma? Sí. Es otro tipo de amor, ¿no? Sí. Qué bien se siente cuando llegamos allá al altar y yo prometo y toda la cosa, pero acuérdate de algo, cuando te casas con él o con ella, te casas con su familia. Es que tu mamá no la soporto, pues debiste haberlo pensado antes de decir acepto. Eso no nos ponemos a pensar, eso es el amor, hermanos, ¿eh? Eso es el amor, no, si yo te quiero mucho, no, nos vamos a casar, no, pues sí, ya quiero vivir contigo. Ay, no sabes lo que eso implica, ¿ah? No sabes lo que eso implica. No nos ponemos a pensar en eso. El matrimonio, hermanos, es una relación de pacto exclusivo. Es la razón por la cual el adulterio es un pecado tan atroz.
No solo involucra fornicación, sino que viola un vínculo de pacto sagrado entre el esposo y la esposa. El adulterio es la infidelidad y la deslealtad a un acuerdo vinculante o a un pacto. El contrato del matrimonio no debe ser violado. Así que una vez más, el hecho de que el matrimonio es un pacto que no debe romperse es lo que constituye el principal punto que corresponde a esta analogía en Oseas. Oseas 1:3. Dice, seguimos ahí. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. La palabra Gomer significa alguien completo o terminado. Y se da el nombre de esta mujer para que pongamos la atención en ella. Hermano, no se dan, en la palabra cuando vemos más que nada en los profetas, cuando se dan nombres, es porque debemos de poner una atención en lo que va a suceder con esa persona que se nombró. Si se da el nombre de una mujer, es porque algo tiene ella que debe prestarnos atención. Versículo 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. ¿A quién? A su hijo. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. El nombre Jezreel significa Dios esparcirá, Dios vengará o Dios sembrará. Eso significa. Jezreel, hermanos, como dice el versículo 5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Acuérdense que en la profecía el arco es victoria. Por si lo vemos en el caballo blanco. Dice, abrió el primer sello y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba un arco en la mano, pero no llevaba flechas. Y salió venciendo y para vencer. El arco en la profecía significa victoria. Jehú, hermanos, fue un general que se rebeló a Acab y mató a Jezabel y a toda la casa de Acab. Jezreel es un valle rico en Israel. Era un valle que se utilizaba para la agricultura y era un valle muy fructífero. También fue un lugar donde hubo varias victorias. Ahí peleó Débora y Barak contra Sísara. Ahí peleó Gedeón contra los madianitas y tuvieron la victoria. O sea, Jezreel es un símbolo de victoria. Jezreel, hermanos, es el nombre de una ciudad que ha sido sitio de hechos de sangre. Por decir, en el valle de Jezreel era donde estaba la viña de Nabot, al cual mató Jezabel, ¿se acuerdan? Y parece que había obtenido la victoria. Jehú, hermanos, mató no solo al rey de Israel de un golpe de estado, sino también al rey de Judá. Dice que fueron los hijos del rey a ver a Acab y a los hijos de Acab. Y cuando les dijo, ¿quiénes son ustedes? No, pues somos los hijos de allá de Judá. Ah, mátenlos. O sea, hermanos, quiero que entiendan algo. La justicia del ser humano siempre o le falta o le sobra. Jehú hizo más allá de lo que se le había permitido. Y otra cosa, Jehú no volvió el corazón a Dios. Siguió en los mismos pecados. Siguió siendo un idólatra. Jehú era culpable de violencia igual que los que le precedieron y los que le siguieron. Por eso el fin de su dinastía se acercó. El nombre extraño de su primer hijo de Oseas dio la oportunidad de predicar el mensaje de Dios. La sorpresa era que el mensaje no era uno de fertilidad, prosperidad o victoria. Jezreel no indica que Dios sembraría bendiciones. Al contrario, él iba a sembrar destrucción. Iba a sembrar destrucción, hermanos. Hermanos, los primeros años del matrimonio son cruciales. ¿Por qué? Estás sembrando. Estás sembrando.
Llegamos al matrimonio y empezamos a conocer otras cosas. Empezamos a sembrar cierto tipo de modos de cómo vamos a hacer las cosas con respecto a Dios y con respecto a nuestra persona. Los primeros años son importantes porque estás sembrando. Así como los primeros años de tu hijo son importantes porque estás sembrando. Los primeros años en la congregación son importantes porque estás sembrando. La analogía del matrimonio, hermanos, ayuda a poner en perspectiva el celo de Dios. Éxodo 34:11. Y vámonos yendo por la parte final porque ya se me acabó el tiempo, hermanos. Éxodo 34:11. El pueblo había olvidado de Dios, que Dios es un Dios celoso. Hermanos, ¿saben cuál es el problema de los celos hoy? Es que los ven como debilidad, como que, ay, pues tú eres celoso porque eres débil en tu carácter y no te sientes seguro de ti mismo, ¿no? Pero no, hermanos. Hay unos celos que son santos y tienen que ver cuando nos acercamos a romper el pacto. Dice ahí, guarda que yo te mando hoy, versículo 11 de Éxodo 34. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Aguas en el matrimonio, hacer alianza con los incrédulos. Hacer alianza significa que ellos te aconsejen de cómo llevar tu matrimonio cuando ni a Dios conocen. Ten cuidado, ¿no? La abuelita que no conoce a Dios, la prima que no conoce a Dios, la tía que no conoce. ¿Quieres hacer alianza con ellos? Que te aconsejen de cómo tratar a tu marido, cómo tratar a tu esposa, que te aconseje tu compadre que es más borrachales que nada. Cuídate de no hacer alianza. Cuídate. Derribará sus altares. ¿Qué es derribar sus altares? Ellos te van a dar argumentos. No, mijo. No te voy a contar cómo me fue a mí, ¿eh? Te voy a contar cómo me fue a mí. No. La que yo tuve, no. Si yo hubiera conocido antes cómo era, uff. Oh, ¿cómo vas a derribar esos altares que ellos tienen ahí? Primero ve cómo es él. Sí, porque tú piensas que nada más el problema fue ella. No, el matrimonio es de dos. Derriba sus altares. O sea, a ver, sí, pero ¿sabe qué, tío? ¿Sabe qué, compadre? Usted no tenía a Dios, no conoce a Dios. Usted no sabe cómo es Dios y cómo Dios ha dicho. No, mijito, o sea, sí, pero es que, no, yo te diría que mejor la goces ahorita. Ya cuando quieras sentar cabeza y quieras que pues ya te domen y te jalen la rienda, pues ya. Derriba sus altares y quiebra sus estatuas y corta sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Los celos de Dios exigen lealtad exclusiva. Así como un esposo o una esposa tendrían todo el derecho de esperar fidelidad exclusiva. El celo de Dios es tanto una advertencia contra la violación del pacto como un estímulo de que Dios protege a los suyos. La analogía del matrimonio, hermanos, pone en perspectiva la apostasía de Israel. El vínculo matrimonial supone, y de hecho se exige, que haya una unión exclusiva entre marido y mujer que debe ser mantenida y custodiada. La fidelidad y la lealtad mutua entre marido y mujer son fundamentales para el matrimonio. Son fundamentales. La infidelidad y la deslealtad amenazan y ponen en peligro el pacto.
Entonces, no sorprende, hermanos, que el abandono del Señor por parte de Israel se describa a menudo en términos de prostitución y adulterio espiritual, una imagen trágicamente vivida por el profeta Oseas. Sí, hermanos, pasar por un camino así es muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y otra cosa que les digo, hermanos, si con Cristo hay heridas a veces que se hacen, porque sí, hermanos, va a haber problemas dentro de, y a veces se empiezan a ver heridas en el corazón que solamente Dios puede sanar. Pero si tú estás sin Dios, te vas a hacer una herida tan profunda que va a costar mucho tiempo y a veces toda la vida, y no sana. Y no sana. Todo por querer hacer las cosas sin Dios. Hermanos, no es un juego. No es un juego. O sea, no piensen que nos casamos y todo se arregla. ¿Qué se va a arreglar? O sea, a lo mejor tu situación jurídica, pero tu situación espiritual y del corazón, ¿cómo se arregla? Eso solamente Dios lo puede sanar. Pero si de verdad tienes a Dios en medio, si ustedes piensan que un matrimonio se lleva así como que, pues a ver cuándo podemos, y a ver cuándo queremos, y a ver, tú no vas a sanar. Y seguirás haciendo. Y te vas a amargar. Y vas a decir que maldita la hora en que encontraste a ese hombre, maldita la hora en que encontraste a esa mujer. ¿Por qué? Porque no dejas que la palabra de Dios sane tu corazón. Necesitas de Cristo, necesitamos de Cristo, hermanos. Por eso Dios escribe este profeta Oseas. ¿Por qué? Israel necesita de Dios y nosotros necesitamos de Cristo. Si tú vas a dar un paso así de matrimonio, tú y yo necesitamos de Cristo. No hay de otra manera. Si no tenemos a Cristo, va a haber heridas que nos van a llevar a la depresión, a la amargura y al deseo de no vivir. Porque no dejamos que la palabra nos sane. Necesitamos la palabra, hermanos. Necesitamos si así, como les digo, con Cristo, a veces hay heridas. Y Dios nos sana. Si estamos constantemente con Cristo, Cristo nos sana. Cristo nos ayuda a perdonar. Cristo nos ayuda no a olvidar, pero sí a tener eso como algo que nos hizo crecer. Como pareja, como matrimonio. Quiso crecer mi amor, darme cuenta que no solamente es lo bonito, lo externo, sino lo que ella hace en mi vida, o él hace en mi vida. Solamente en Cristo te vas a dar cuenta así. Si no tienes a Dios ni a Cristo, lo que va a ocurrir es que tú vas a pensar que el matrimonio es una invención del hombre para hacerlo miserable. Por eso dice el proverbio, con eso termino: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Por qué dice el proverbio eso? El que haya esposa, halla el bien. Porque debemos entender como varones que estamos incompletos. Por eso Dios hizo a la mujer, porque no es bueno que el hombre esté solo. Si hubiese estado bueno que el hombre hubiese estado solo, pues sí, tu pensamiento sería bueno de que, pues, solito y aquí me acurruco y aquí me atiendo yo solo. No, como hombres estamos incompletos. Y cuando encuentras a alguien que te ama con tus defectos, con tu carácter, con tus hábitos de aseo personal, que todos los hombres tenemos, que aventamos los zapatos, que te ama así, Dios ha mostrado su misericordia contigo. Dios ha mostrado tu misericordia contigo. Pero no sin Dios. No sin Dios. Por eso, hermanos, Israel se fue al exilio. ¿Por qué? Decidió caminar sin Dios. Decidió caminar sin Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.